Bueno, empezamos con el módulo 3, Educar Evangelizando. Este módulo implica una conceptualización mayor en todo lo que tiene que ver con lo pedagógico educativo. Entonces, yo voy a ir exponiendo, vamos a ir haciendo algunas pausas, pero si en algún momento hay algo que queda como con dudas, podemos abrir el micrófono en ese momento y preguntar, ¿sí? Porque tenemos que tratar de ir siguiendo para que no se quede nadie. Empezamos con, ahí está, cronograma. Entonces tenemos el módulo 3, que es el nuestro, 5 y 19 de octubre. El módulo 4 lo tenemos el 26 de octubre y ese sería un módulo donde vamos a estar todos para pensar o para seguir pensando en este ideario, en esta pastoral que estamos pensando en nuestra escuela, cómo le damos forma. Entonces, va a ser un módulo taller donde cada uno va a exponer lo que está trabajando, cómo lo está trabajando, y entre todos vamos a tirar sugerencias, ideas. A lo mejor lo podemos pensar también ese módulo, según los trabajos de ustedes, en hacer un Zoom general primero, después dividirnos en aulas dentro del mismo Zoom, trabajar con cada uno de nosotros más específico y después nos volvemos a encontrar. O sea, todo eso es posible, por eso todo lo que vayamos generando en este módulo 3, que ya es concretamente de la institución, pensando en la institución de ustedes, ya sea PEI, Proyecto Pastoral Educativo y demás, no es que me lo tienen que presentar ahora entre el 5 o el 19, lo empezamos a pensar juntos para trabajarlo el 26. O sea, tenemos hasta el 26 para poder ir diseñando esta propuesta. Tampoco tiene que estar el 26 completo, sino que tenemos que llevar las ideas lo más completas posible para el 26, para que ese día nosotros lo podamos trabajar con ustedes, y la entrega de ese proyecto va a ser para el 4 de noviembre. ¿Sí? Y después dice la evaluación el 9 de noviembre. ¿Por qué decimos entrega 4 de noviembre? Para que el 9 de noviembre, la evaluación ¿en qué va a consistir? En una exposición, en una defensa del proyecto. Nosotros podemos hacer preguntas sobre cómo lo van a implementar, sobre alguna sugerencia que por ahí nos quede dando vuelta con el cómo, el cuándo, ¿no? Pero en realidad si el 4 ya está el proyecto, la evaluación del 9 es una puesta en escena de lo que el grupo ha pensado. Bueno, comenzamos. Perdón, una pregunta. Soy Tere, ahora me pongo la cámara. Ahí está. ¿Es en grupo la evaluación o el Puede trabajo ser en grupo? en grupo o individual, como ustedes estén trabajando. Yo en eso, porque a lo mejor hay una persona que esté en una institución y después no puede hacer grupo con otro porque, bueno, se le va a complicar pensar. Lo hacen individualmente. A lo mejor si hay 2 o 3 de la misma institución, sí, ármenlo juntos. En eso no tenemos problema. Lo que sí nosotros queremos que el proyecto tenga la mayor especificidad posible. Por eso con lo que han trabajado con la profe Mónica en la parte histórica y doctrinal, lo que han trabajado con la espiritualidad, que en este módulo 3 ustedes ya lo puedan concretizar en algo bien específico de su institución. Algunos a lo mejor están en la catequesis o no están en una institución educativa. Bueno, un proyecto de intervención en el espacio que uno esté, pero siempre pensando en el entorno en donde me estoy moviendo todos los días desde la evangelización. No sé si contesté, Tere. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Comenzamos entonces con el módulo 3, Educar Evangelizando, Evangelizar Educando, ¿no? Misión de toda la escuela, pastoral educativa, animación de la vida de la escuela, llamados y enviados a evangelizar. Esta imagen me gusta mucho, ¿no? Porque es una persona caminando y dejando cruces mientras camina, ¿no? Cuando nosotros estamos caminando en nuestra comunidad educativa, lo habíamos hablado con Tomás, también en la parte espiritual, tiene que ver con esto, de decir, bueno, a ver, ¿en dónde vamos descubriendo a Dios y en dónde nos vamos encontrando con Dios? ¿No? Un ida y vuelta, la misión tiene que ver con esto, yo dejo Dios y recibo Dios en el ámbito cotidiano, ¿no?
Y entonces lo que tenemos que primero, aparece una cruz roja de abajo, lo primero que tenemos que sacar del horizonte es que el compromiso de la evangelización no está en las horas de educación religiosa escolar, ¿no? Es una misión de toda la institución. Que las horas de educación religiosa escolar tienen una funcionalidad específica y concreta en base a una propuesta curricular, tal cual. Pero no es la única llamada a evangelizar. Toda la institución tiene que estar pensada en clave de evangelización. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar en este educar evangelizando, primero es que el espacio de evangelización por excelencia no es R. Es un espacio, pero no el único. Y acá yo puse, fíjense, una señal que va para dos direcciones, con dos instrumentos. Uno nos proporciona Jaec con el padre Eduardo Casas, que dice matrices institucionales para la escuela creyente, y otro el diseño curricular jurisdiccional. Obviamente yo acá puse inicial primaria, pero en representación de todos los diseños curriculares que nosotros tenemos, que son jurisdiccionales. El desafío nuestro va a ser cómo integrar la propuesta de evangelización desde R y el ideario institucional y el proyecto pastoral educativo y lo que nosotros estamos implementando desde el diseño jurisdiccional y lo que nos propone Jaec desde las matrices institucionales de escuela creyente, ¿no? Tiene que todo esto estar integrado, tiene que estar trabajando en sintonía, no podemos tener cosas separadas, por un lado lo que el Estado nos pide y por otro lado lo que la evangelización por medio de la Iglesia nos pide, porque si no, cae rápido, cae por su propio peso, ¿y qué tiene más peso? Y lo jurisdiccional porque va a venir el inspector a controlar, ¿no? Entonces, esto tiene que estar totalmente integrado. La segunda cuestión que tenemos que analizar en esta integración es cuando hablamos de R, si hablamos de una R vivencial o conceptual. Esta es otra gran pregunta que nos tenemos que hacer, porque cuando diseñamos el trayecto de educación religiosa escolar, lo podemos pensar de manera vivencial, lo podemos pensar de manera conceptual, o lo podemos pensar de manera integrada. Pero es un desafío pensarlo a esto, que no se vaya dando de manera espontánea. Entonces, si tomamos los diseños jurisdiccionales y tomamos el matriz de instituciones creyentes de Jaec, vamos a tener que definir algunos conceptos claves para empezar a hablar de escuela en clave pastoral. Primero, ¿qué entendemos por escuela? ¿Sí? Es la primera definición que tenemos que dialogar todos juntos. ¿Qué nos dice el padre Eduardo Casas en el cuaderno número 1? Más allá de estas discusiones a nivel pedagógico, teológico o pastoralista, la escuela debe ser un espacio no para las controversias teológicas, sino más bien un espacio para el encuentro y el querigma. Fíjense qué interesante para pensar la educación religiosa escolar, ¿no? En esta clave. No es un espacio en donde yo tengo que debatir cuestiones que no están resueltas. No es un espacio para eso, la educación religiosa escolar, ni el espacio institucional de evangelización. La escuela es un espacio de encuentro y de querigma. Hermoso. ¿Qué nos dice el diseño curricular para ver cómo lo vamos integrando? Porque nosotros respondemos a este diseño jurisdiccional también. La escuela es un ámbito donde se convive con otros, junto a otros, y se construye aprendizajes múltiples y diversos. Se aprenden contenidos, pero también modos de estar. Fíjense qué lindo lo que dice, y fíjense cómo se puede integrar tranquilamente lo que nos está proponiendo Jaec con lo que dice lo jurisdiccional. Porque estamos hablando de convivir con otros, de aprender contenido, pero también de estar con otros. Y eso tiene que ver con el encuentro y el querigma. Seguimos. Vamos a definir también qué es el aula, porque dijimos que es la escuela, pero entendemos lo mismo cuando hablamos de aula. Bueno, el diseño curricular nos dice que el aula es un ámbito privilegiado de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación,
donde los lineamientos y acuerdos generales establecidos en el proyecto curricular de la escuela habrán de concretarse y adquirir singularidad mediante un desarrollo situado, que dice en este material muy bueno, misión IM, tachado, posible, educar evangelizando, de Consudec. El aula es un lugar de encuentro donde un docente se propone mediante estrategias múltiples y diversas captar el interés y la atención de un grupo de estudiantes para generar aprendizajes en diversos campos del conocimiento. Entonces, aparece el aprendizaje en ambos, aparece esto de, el tema del encuentro, un lugar donde nos encontramos, pero a mí lo que me gustó que dice el diseño curricular jurisdiccional, que es un espacio para concretar la propuesta desde un desarrollo situado. Entonces, si ese desarrollo situado tiene que ver con un aula de una escuela creyente, bueno, entonces ahí lo puedo situar a ese diseño jurisdiccional. Entonces puedo generar un estilo de enseñanza, aprendizaje y de evaluación desde la lógica de la evangelización. Tranquilamente, y el diseño me lo permite, porque me está diciendo, tiene que situar la propuesta. Seguimos. Entonces, vamos a hablar de aula desde la lógica de lo simbólico. Entendemos el aula como un espacio educativo simbólico. Ya no podemos entender más el aula como un espacio cerrado entre paredes, ni solamente como un espacio de entorno natural. También vamos a hablar del aula virtual. Ahí poníamos la fotito de los encuentros que hemos tenido en este tiempo. Entonces, esta virtualidad nos ha permitido entender que el aula trasciende las fronteras de 4 paredes. Entonces tenemos que definir, tenemos que sentarnos a definir qué es el aula, qué entendemos por aula, qué entendemos por este espacio simbólico en donde se da este aprendizaje, se da este encuentro, se da este querigma. Porque el mayor desafío de una escuela en clave pastoral es que cada espacio curricular eduque evangelizando. Entonces, no es un dato menor poder definir qué es simbólicamente el aula, porque yo me tengo que proponer como eje de la pastoral educativa que cada espacio curricular pueda educar evangelizando. Entonces ya nos adentramos más fuertemente en lo que propone el diseño con respecto, a cómo lo estructura a esta propuesta, a este saber. Dice, es necesario que todo, miren lo que va a decir el diseño curricular, yo digo, si nosotros cambiáramos, yo voy a leer el diseño jurisdiccional, si nosotros cambiáramos esto y hablamos del proyecto pastoral, miren si no quedaría lindo también. Es necesario que todos los docentes conozcan y comprendan el diseño, el proyecto pastoral, pero fundamentalmente que compartan, asuman y se comprometan con sus fundamentos. Se ofrece entonces un marco conceptual en torno a las ideas de infancia, familia, aprendizaje, enseñanza, escuela. Esto favorecerá un trabajo coherente y continuado en la jurisdicción. Ahora, acuérdense que estamos diciendo que el diseño curricular es una sugerencia que nos da la jurisdicción, son ideas que nos tira la jurisdicción, una ruta para poder nosotros empezar a situar nuestra propuesta específica. Si nosotros armamos una buena propuesta que sitúe este diseño curricular desde lo específico de nuestra escuela creyente, nosotros también vamos a querer que los docentes conozcan y comprendan esta propuesta, que la compartan, que la asuman, que se comprometan y que desde ese compromiso puedan trabajar todos los espacios curriculares de manera coherente y continuando en lo que nos propone nuestra Iglesia de Córdoba. Ahora, cuando el diseño jurisdiccional dice, bueno, pero nosotros vamos a girar en torno a la idea de infancia, aprendizaje, familia,
en nuestro ideario pastoral, nosotros tenemos que pensar cuáles son esas ideas fundamentales. Tenemos que hacer el mismo trabajo que hizo el diseño jurisdiccional, pero de una manera situada en clave de escuela creyente. Entonces, ¿cuáles son nuestros fundamentos teológicos, antropológicos, epistemológicos, pedagógicos, pastorales? ¿Cuáles son los valores que queremos vivir en nuestra institución? ¿Cuál es el campus doctrinal? ¿Cuáles son las opciones institucionales? Obviamente que acá aparecen mucho, pero en realidad no es que yo tengo que poner todo esto. Esto son sugerencias. A lo mejor yo en mi diario digo, no, fundamentalmente nos vamos a centrar en lo antropológico, pedagógico y pastoral. O yo voy a proponer cuáles son los valores que se va a vivir en mi institución, a través de qué campus doctrinal. Entonces es importante que nos sentemos a pensar cuáles son nuestras ideas fundamentales, porque nosotros vamos a tener, y ahí volvemos al cuaderno número 1, porque ahora ya nos adentramos en el ideario. Después de esta diapositiva ya empezamos a ver cómo se arma un ideario institucional. En este cuaderno número 1 nos dice que hay distintas matrices institucionales que tiene que tener una escuela creyente. ¿Cuáles son los niveles de concreción curricular que tiene que haber en una escuela creyente? Entonces, ¿cuáles tienen que ser? El ideario institucional, el proyecto educativo, el proyecto curricular y el proyecto pastoral. Esto nos dice Jaec a través del cuaderno número 1. Vamos al diseño jurisdiccional, porque también no vamos a hacer dos cosas en paralelo. Nuestras instituciones ya funcionan con un diseño jurisdiccional, con una propuesta curricular de la escuela, o sea, algunas escuelas lo tienen, otras no, pero digamos lo que hay que aspirar es que haya un proyecto curricular de cada escuela, que es lo que se llama el PCI, que no es otra cosa que bajar este proyecto o este plan curricular jurisdiccional a la propuesta específica según el contexto de mi institución. Entonces fíjense lo que dice: en este nivel, la escuela, con atención a sus contextos socioculturales y en el marco de su plan educativo, supone la elaboración de un nuevo documento curricular. No supone de un nuevo curricular, sino la adecuación y contextualización de la propuesta provincial. Y así propone diseño curricular, plan educativo institucional, plan curricular institucional, proyecto educativo, proyecto áulico. El gran desafío en este primer momento, ¿no?, sería cómo ir articulando esto. Si en nuestra escuela hay un PEI, un plan educativo institucional, a ver, el ideario está dentro de esa propuesta, ¿sí? Cuando nosotros decimos tenemos un ideario institucional, por más que yo lo pueda tener como un cuaderno independiente para entregárselo a las familias, para entregárselo a los docentes, a ese ideario institucional que contiene los valores fundamentales, tiene que estar dentro de este plan educativo institucional que antes se llamaba proyecto. En el 2003 cambia de proyecto a plan educativo, ¿no? Hablando como de extensión, en realidad lo pueden usar de manera como sinónimos, pero hoy se usa más universalmente hablar de plan porque se mira a más largo plazo que proyecto. Pero bueno, yo no quiero que se hagan mucho lío, ahora nos vamos a adentrar concretamente en el ideario, pero ¿qué quería demostrar en esta primera parte? Que lo que nosotros vayamos a transitar en este módulo 3 no es para que ustedes digan, bueno, yo con el equipo pastoral o el equipo directivo armamos el ideario, el proyecto pastoral, todo separado de lo que tenemos ya funcionando en la institución educativa. No, se tiene que dar de manera integrada, porque estamos hablando de evangelización del currículum, y estamos hablando de escuela en clave creyente. Entonces, para eso, la evangelización consiste en que estas propuestas pastorales, propuestas de evangelización, se inserten en el PEI, en el PCI, en el P y en el proyecto áulico. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? Todas dicen, no, por favor. ¿Ah? Bueno, seguimos avanzando. Ahora nos adentramos concretamente en el ideario, que es algo de lo que han estado preguntando mucho
y es una de las necesidades fundamentales que tenemos en nuestras instituciones. Ahí está. Cuando nosotros hablamos de ideario, a ver si me corrió acá el cursor, siguiendo el material de matrices institucionales de la Escuela Credente, estamos planteando un horizonte pedagógico y pastoral. Por eso miren cómo está integrado lo que estamos trabajando jurisdiccionalmente, de manera situada y de manera pastoral. Hay un horizonte que engloba lo pedagógico y lo pastoral. El ideario no es un manual o un compendio de doctrina. El ideario otorga la dirección comunitaria para el diseño y la construcción de las otras matrices institucionales. O sea, es la base. Si el ideario resume todos los valores que queremos vivir en nuestra comunidad, todas las demás matrices institucionales salen solas. Por eso la importancia de pensar de manera reflexiva y con un buen discernimiento lo que va a contener ese ideario. Fíjense, se me venía cuando hablamos de utopía, la gran frase de Eduardo Galeano, ¿no? El ideario es esto, que lo propone Hayek también como una frase o una cita de reflexión. La utopía está en el horizonte, camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos, y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Sirve para caminar. Por eso que lo que propongamos en el ideario nos tiene que ayudar a caminar. Vieron que una de las cosas que planteábamos a lo largo de esta jornada es decir, bueno, ¿cómo motivamos a nuestras comunidades para caminar con nosotros, ¿no? ¿Cómo hacemos para que no sea un grupito de personas que hace esto y el resto no se contagie? Que lo decíamos con esto de decir, bueno, que no sean actividades vacías, nos decía la profe Mónica, ¿no? Sino que sean actividades que estén dentro de un proyecto más amplio. Bueno, esa base tiene que estar en el ideario, porque el ideario, cuando yo se lo dé al docente, el ideario lo tiene que motivar y le tiene que ayudar al docente a que mire hacia adelante y lo motive a caminar. ¿Cuál es la estructura general de este ideario? ¿Sí? Es una perspectiva histórica de la escuela, que algo de esto ya han trabajado con la profe Mónica, la presentación general de la clave pastoral como institución, ¿qué estamos presentando? ¿Cuál es la clave de lo que estamos compartiendo? Y otras consideraciones que tengan que ver con la identidad institucional. Eso está en el prólogo. ¿Sí? Nosotros ya vamos a ver que en el ideario hay varios pasos, está el prólogo, el credo. En el prólogo, en la primera parte del ideario, tienen que estar estos 3 elementos: la perspectiva histórica, presentación general y otras consideraciones. Para que nosotros tengamos como un ejemplo más concreto, decir, bueno, porque a ver cómo no lo veo ahora, no lo veo, yo tomé algunos idearios que ya están hechos, que cuando le comparta la Paddle, después de este encuentro le comparto el link de la Paddle, van a encontrar todos estos idearios para que ustedes los puedan también chusmear y ver qué es lo que contienen, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir viendo qué es lo que han ido poniendo algunas instituciones educativas en este prólogo. Fíjense a ver, tengo que admitir a Sergio, ahí se suma, perfecto. En el ideario de las esclavas, ¿no? Las esclavas del Santísimo, fíjense, van a empezar así. Primero, en el lado derecho, que acá me tapa acá que tengo el zoom, digo, hay una parte histórica donde cuenta quiénes son las esclavas, el fundador, toda esa parte histórica que hace al contexto de la institución. Pero después, vamos arriba, al primer cuadro que tenemos, dice, este PEI es normativo, vinculante y oficial para nuestros colegios. Ya está marcando cuál es la idea de este PEI. Es armar una normativa vinculante, no hay mucha reflexión acá, ¿sí? Nace, y ahora explica, con el objetivo de que nuestra obra, el de las hermanas, responda a una nueva época, con nuevos retos, nuevas oportunidades, nuevos modelos,
nuevas herramientas para responder a los fines educativos y evangelizadores de nuestra institución. ¿Tá? Bueno, acá se muestra como muy abierto, porque en realidad una de las bases, volvemos anterior, que decíamos de la estructura general del ideario, es que es recomendable que el ideario tenga una estructura abierta y dinámica, porque todo va cambiando. Hoy tenemos una iglesia de Córdoba con un plan pastoral que está ahí, en suspenso, porque estamos ahí con que ha presentado la renuncia a nuestro obispo, y a ver si hay nuevo obispo o no, que hasta ahora no. Pero entonces puede ser que si asume un nuevo obispo, de pronto haya otro tipo de plan pastoral. Entonces tendremos que adaptar nuestro ideario a esa nueva propuesta de la Iglesia de Córdoba. Entonces es muy importante que sea el ideario que tenga la posibilidad de abrirse a nuevas configuraciones eclesiásticas. Pero también, como dijimos, el ideario presenta la visión en concreto. A ver, fíjense lo que decíamos antes. ¿Cuál es la presentación general de la clave pastoral? Consideraciones generales sobre nuestra identidad, bien concreto. A ver, ¿qué es lo que estoy proponiendo? Después lo voy a desarrollar. Entonces dice, bueno, tenemos una visión, ¿sí? Que algunos idearios ponen visión y misión. Tenemos una visión pedagógica y una visión evangelizadora. Y dentro de esa visión proponemos 3 tipos de cambio, dicen las hermanas, ¿sí? Y empieza a desarrollar los cambios. No desarrolla mucho más, ya lo van a ver cuando ustedes consulten el ideario completo, pero después en el cuerpo del ideario van a ir desarrollando estas propuestas que ponen en el prólogo. Vamos con otro ejemplo, un ideario de los hermanos lasallanos. A ver, otra idea. Los hermanos lasallanos hicieron una carta a las familias. Otra lógica distinta, a mí me gustó más, que vamos a hacer como una pequeña práctica con esto. Dice, queridísima familia lasallista, con mucha alegría e ilusión presento el ideario educativo del Distrito Centroamérica Panamá. Esta nueva edición revisada, profundizada y actualizada tiene como misión principal, la función principal, poner en claro la filosofía educativa que nos caracteriza y orienta todos nuestros esfuerzos. Fíjense si no, es un prólogo que marca el camino. Después vamos con la parte histórica que decíamos que tiene que tener el prólogo. Bueno, hace 3 siglos, San Juan Bautista de La Salle, empieza con este relato histórico de la fundación. Por lo mismo, va a decir después, lleno de grandes e ineludibles desafíos, debemos mirar el presente y el futuro, con la esperanza de una humanidad nueva, que ha de ser el motivo esencial que nos impulse a que sea el proyecto lasallista nuestra carta de navegación. Fíjense cómo son los modos de expresar. Las hermanas dijeron, bueno, esto es un marco doctrinal, como diciendo, un marco rígido, por más que tenga concepciones abiertas, pero que cuando lo agarra un docente, es esto. No hay mucho para reflexionar. Más o menos desde la misma lógica, lo expresa de una manera distinta los lasallanos. Dicen, es nuestra carta de navegación. La carta de navegación tampoco la podés alterar, porque si no te perdés. Es la carta de navegación. Pero bueno, está dicho de otro modo, por eso se los presento para que cada uno vaya viendo cuál es el modo de decir. Y al final dice, si para lograr una formación integral San Juan Bautista de La Salle no se preocupó solamente de la formación pedagógica, sino de las perspectivas, nosotros, y entonces ya marca la impronta congregacional. Y al final lo firma el hermano Alberto, que eso es importante, que tenga una firma el prólogo. ¿Quién la firma? El equipo directivo, el equipo pastoral, un equipo que se armó in situ para armar el ideario. ¿Sí? Acuérdense que para armar el ideario no es toda la comunidad educativa, ¿sí? Porque en realidad no es que estamos haciendo un sondeo para eso se va a armar, ese sondeo para la comunidad y esa opinión que se le va a pedir a la comunidad es para armar el proyecto pastoral.
el proyecto educativo, no para esta primer parte que marca los cimientos. Entonces acá lo firma el hermano Alberto y ya está. En base a esto, a ver que se me trabó, ahí está, yo les propongo que podamos pensarnos nosotros, ahí si tienen un papel, una hoja, algo, vaya pensando cada uno de ustedes cómo dirigiría este prólogo. Yo tomo, me parece que para ejercitarnos podemos tomar el material de los hermanos Lasallanos, porque es una carta escrita a la familia, por ahí puede ser como más dinámico para poder hacerlo en este momento, pero ustedes pueden tomar el ideario, yo les voy a subir varios idearios, el ideario que ustedes sientan que es más representativo a su institución. Entonces, vamos a analizar bien concretamente este saludo y este prólogo lasallano. Primero, hay un saludo inicial, una personalización del destinatario. Ellos dicen queridísima familia. Bueno, cuando yo arme el ideario, ¿a quién me dirijo? ¿Quiénes son los destinatarios de ese prólogo? Bueno, la familia, la comunidad educativa, la comunidad en general. ¿Ah? Bueno, ahí cada uno lo tiene que pensar. Con mucha alegría presento o presentamos el ideario educativo de quiénes son ustedes, cuál es la institución. Esta edición tiene como principal función, como principal objetivo, también le pueden cambiar, yo estoy tomando al pie de la letra para no alterar lo que han dicho los lasallanos, ¿no? Estoy tomando al pie de la letra lo que ellos han escrito, pero dice acá esta edición, ustedes pueden decir otra cosa, no edición, pero lo importante es que acá pongan, bueno, ¿cuál es la principal función de lo que están presentando? ¿Cuál es el principal objetivo? ¿Cuál es el propósito que tiene este ideario? Ahí está. Después de presentar el objetivo, la función y el propósito, viene una narrativa, una pequeña narrativa de nuestra historia identitaria. Entonces ustedes pueden contar los orígenes del colegio, la relación con el fundador, ¿sí? A ver si es parroquial, bueno, a lo mejor si es el primer colegio parroquial, no, si es congregacional. O sea, acá hay una parte que tiene que ver con lo histórico, pero también con lo identitario desde su conformación religiosa, ya sea parroquial o congregacional. Durante 20 años, va a decir el material lasallano, durante más de 20 años aquellos primeros hermanos, ¿tá? Fíjense, entonces, hay una parte histórica que cuenta, pero después dice, bueno, cuando se fundó, los primeros fundadores, los que armaron lo pensaron de esta manera. Bueno, hoy nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo lo seguimos? ¿Cómo lo continuamos? ¿Cómo nos comprometemos? Juntos nos comprometemos a dar lo mejor de nosotros mismos por los niños, jóvenes, adultos, que acompañamos en sus distintos itinerarios de vida. Entonces ahí cada uno piense en su institución educativa, cuál es el compromiso institucional, cuál es el compromiso que tenemos como institución, con la familia, con la comunidad educativa, como hayamos empezado este prólogo. Y al final, un saludo con una oración final, que ahí los lasallanos ponen que María Reina, Madre de las Escuelas Cristianas, sea la estrella que ilumina el sendero, pero puede ser la patronal, la patrona de la comunidad, la patrona de la institución, una advocación de una imagen que tenga el instituto, ¿sí? Y después la firma, ¿sí? ¿Quiénes lo firman? ¿Sí? Acá es el hermano Alberto. Entonces piensen esto un ratito, como para que lo podamos charlar, a ver si lo podemos aplicar, si podemos armar rápidamente este prólogo, ¿sí? A ver, yo voy a dejar de compartir pantalla para que nos veamos un poquito, si hasta acá se está comprendiendo, y piense cada uno
si puede darle forma a esto. Obviamente que después va a haber que profundizarlo más, pero a ver, yo sé a quiénes me dirijo, puedo hacer una presentación de este ideario, sé más o menos cuál es la función, objetivo, propósito, puedo poner una parte histórica, conozco cuáles son no solamente la parte histórica, sino qué hicieron estos primeros fundadores de la institución, los que primeros armaron este sistema educativo en el que estoy yo contextualizado en esta comunidad, ¿sí? ¿Cómo nos comprometemos hoy? ¿Cuál es la idea de compromiso que tenemos? A ver, dejo de compartir, así hacemos una charla nosotros y seguimos con la segunda parte del ideario. Perdón, mucho concepto, pero es que tenemos que ponernos de lleno a ver si lo podemos armar. ¿Alguna duda de esta primera parte? ¿Piensan que se puede llevar a la parte, esta primera parte del prólogo? ¿Lo ven viable, posible? A mí me gustó esto de la presentación así como carta, porque es otro modo también. Y no solamente, yo lo veía, puede ser también hasta un mensaje que vaya en el mismo, en los cuadernos de comunicado que van a las familias. Me gustó más que lo otro, viste, que es más, como más tradicionalista, viste, antes el ideario siempre ha estado, antes nos daban a los docentes, viste, el ideario del colegio para que supiéramos cómo debíamos manejarnos, movernos. Pero esto de la carta me parece que es otro modo. Bueno, también que nos permite llegar, viste, con otra idea. Claro, yo se los presentaba así, porque también hasta puede ser otra cosa que no sea una carta, ¿no? Puede ser algo que se les ocurra a ustedes. Pero en esta lógica de que el ideario tiene que ser motivador, nos tiene que incentivar, nos tiene que movilizar, por ahí empezar con algo bien dirigido, bien concreto, ¿no? Pensando en el destinatario de ese ideario, por ahí lo personaliza más y llega a ese destinatario, ¿no? Pero bueno, una pregunta, ¿alguna de las personas que están acá en sus instituciones educativas ya tienen un ideario? Sí. Bien, Mónica, ¿y ese ideario, vos lo has visto? ¿Cómo está contextualizado el prólogo? Sí, es más, le saqué fotos cuando estábamos con la profe Moni porque no le pude sacar fotocopia. Bien. Y está totalmente desactualizado, o sea, el que yo encontré es más o menos del año 2007 y nunca más se volvió a trabajar en el ideario. Entonces, una de las cosas que yo quería preguntar es si ese ideario se puede ir modificando, porque en el cole no se tocó más y está como viejo. O sea, no viejo en el sentido, sino que, por ejemplo, que no sé, ya por ejemplo, cuando yo entré sí me lo dieron para que viera cuáles eran mis funciones y todo, pero después murió. Esa es mi realidad en el colegio en donde estoy. Fíjate, Mónica, que en eso, a ver, tiene menos flexibilidad un ideario que un PEI, ¿sí? Porque el PEI tiene que tener mucha más revisión que un ideario, porque el PEI se tiene que estar modificando constantemente en base al dinamismo institucional. Ahora, el ideario cambia cuando cambian los valores institucionales. ¿Se entiende? Entonces, vos decís, yo puedo encontrar, si yo veo que el ideario lo encuentro viejo, ¿qué significa? Que la institución hoy está viviendo valores que no están expresados en ese país. Cambiaron los valores, porque los valores tienen que ver también con este dinamismo de decir, bueno, ¿qué escuela queremos? ¿No? Entonces, si de pronto, fíjense que el padre Eduardo Caso nos dice, a ver, el ideario tiene que ser abierto, tiene que estar con esta posibilidad de apertura. Ahora, ¿abierto a qué? Abierto a la posibilidad de que cambie el mapa de ruta, porque dijimos que el ideario es un mapa de ruta. Si yo cambio el ideario, cambia el rumbo de la institución. ¿Se entiende? Entonces, a veces lo que pasa con los idearios es que el mapa de ruta no cambió. Lo que pasa es que el ideario está confuso, está difícil de entender. Entonces, por ahí, lo que hay que hacer es a lo mejor una adecuación de ese ideario a los nuevos tiempos que corren. ¿Para qué? Para que sea un ideario que llegue a la familia y que la familia lo comprenda y lo acepte. Eso puede ser una. Pero otra puede ser que, a lo mejor Mónica va a decir, no, está bien,
pero los valores que estamos viendo hoy, el rumbo que tiene la institución es otro. Bueno, entonces sí hay que ponerse a modificar el ideario. Ah, está bien, no, es que yo no lo tenía claro eso. Bueno, y acá en el ideario nuestro es como que da como definiciones, pero ni siquiera es una carta ni nada, sino que plantea... Bueno, ahora vamos a entrar en la parte del credo, que en el credo vamos a expresar los valores, ¿no? Hay una parte doctrinal, ¿no? Que ya lo vamos a ver, por eso esta primera parte del prólogo solamente es la primera hoja, podríamos decir, la introducción. Yo a quienes me dirijo, me presento los objetivos, la propuesta, el propósito, hago una oración, me pongo en manos de Dios en ese prólogo, y digo, bueno, pongo en manos de Dios todo esto que queremos vivir en nuestra comunidad, ¿sí? Y después empiezo a desarrollar ese prólogo en ese ideario. El ideario no puede ser muy extenso, pero sí tiene que tener las verdades fundamentales. ¿Alguno más que tenga un ideario institucional que quiera compartir? No, yo simplemente pienso que puede que lo que le falta es la forma de expresar, ¿no? Esa motivación que decías vos, profe, quizás no es cambiar, como decís vos, sino cambiar la forma de expresar lo que dice, o sea, no cambiar lo que dice, sino el cómo lo dice para que sea motivacional, más que normativo, o sea, tiene que tener algo de normativo, pero alguna base, pero tiene que ver, me parece que es mucho de motivacional, como decías vos, capaz Sí, que sí. eso, ¿no? Tal cual, Mari. Fíjense que hasta el Concilio Vaticano II, que nos hablaba Mónica, si ustedes lo leen o lo han leído, se van a dar cuenta que está en un lenguaje que hoy hasta se nos hace difícil comprenderlo. Y vos decís, pero escúchame, el Concilio Vaticano II es algo que todavía no hemos podido implementar del todo, estamos tratando de vivirlo, y ya el lenguaje en que se expresó el concilio ya nos quedó desactualizado, ¿sí? Tenemos que hacer una cierta actualización del modo de expresión, no de las verdades que nos da el concilio, que son buenísimas, pero sí en el modo en que lo vamos a compartir en la comunidad para que se comprenda y, como vos decías, Mari, motive, porque es un documento hermoso el concilio, pero estoy seguro que si sacamos una frase hermosa y se la damos tal cual a una familia y no le dice nada, entonces eso también tenemos. Y hoy que lo comunicacional está tan difícil, ¿no? Estamos en la era de la comunicación, en el tiempo, pero sin embargo tan difícil es comunicarnos, ¿no? Nos pasa a todos, ¿no? Que el mensaje que uno da llegue tal cual uno quiere que como llegue, cómo llega al otro, qué ve el otro en eso que le transmito, si lo lee, no lo lee, bueno, es como que estamos tan saturados de comunicación que también eso es un desafío. Tal cual, tal cual. Bueno, comparto pantalla de nuevo y ahora nos adentramos en la segunda parte del ideario. La primera es el prólogo y es esta primera presentación del ideario. Vamos a la segunda parte. A ver, ya compartimos pantalla, se está viendo. Fíjense esta imagen, ¿no? Nos tiene que ayudar el ideario a esto, ¿no? A plantear el horizonte y poder dar el salto hacia el lugar que queremos llegar. Pero ese salto, fíjense, es un salto de fe. Por eso acá empezamos a hablar del credo. ¿Cuál es el credo de nuestra institución? ¿Cuáles son aquellos valores que nos permiten dar este salto de fe? Esos valores esas verdades que se desean vivir, que nos ayudan a vivir en lo religioso, en lo pedagógico y en lo pastoral. En esta parte del credo, en esta segunda parte del prólogo, tenemos que expresar las convicciones y las opciones institucionales. ¿Cuáles son esas convicciones ineludibles, que no se cuestionan, que son opción institucional por estar en una escuela en clave creyente? Entonces, vamos a ver el credo, cómo se fueron armando estas verdades en el credo que armaron las hermanas esclavas. Bueno, vieron que en la primera parte pusieron la visión, las hermanas. Bueno, ahora ponen la misión. En la misión, ellas plantean
cuáles son las verdades. Primero, a través de un lema, que eso puede estar muy bueno, como que nos orienta, nos ayuda a decir, bueno, lo primero que voy a plantear en esta parte del credo, ¿cuál es el lema que queremos vivir en nuestra institución? Eso la Arquidiócesis de Córdoba lo ha utilizado muchísimo, porque el lema es algo fácil, que es una frase que la podés pegar en todos lados, en todas las aulas, hacer un bandón en el ingreso a la institución, y ese lema expresa esa verdad fundamental que yo quiero proponer en el ideario. Después las hermanas dicen, bueno, pero también queremos vivir 3 ejes, uno sociopersonal, otra gestión del conocimiento y otro espiritual. Bueno, esas son 3 verdades que quieren instaurar en la institución. Y después dice, bueno, pero también queremos ver cuáles son los valores que nos identifican como comunidad educativa. Definen cuál es el concepto de valor y después hacen una lista de valores, que yo no los puse todos acá, pero dicen, bueno, nosotros creemos en el valor de la humanidad y la cercanía, del compromiso. Entonces acá se enumera, fíjense, cuál es mi misión, mi lema, los ejes que yo quiero vivir y la lista de valores. Fíjense que ahí ya nos adentramos un poquito más en este credo. Piensen en el credo que tenemos nosotros a nivel iglesia, cuando pensamos en el credo de los apóstoles, ¿no? Y lo decimos en la misa. Es un compendio de verdades. Si yo digo, a ver, ¿qué es lo que más me identifica con mi ser católico? Es el credo. Por eso lo rezo, porque cuando yo expreso el credo, digo todas las verdades que me identifican como ser católico. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que lograr expresar en esta segunda parte del ideario. ¿Cuáles son esas verdades, ese credo, que yo lo puedo decir, como lo digo en la misa, y en un párrafo no muy largo expreso todas las verdades que quiero que se vivan en nuestra institución educativa? Vamos a ver cómo lo expresan los hermanos lasallanos. Bueno, ellos ya arman un material para trabajar con un índice, y el valor fundamental que los hermanos lasallanos quieren vivir es el valor del proceso. Entonces habla de la naturaleza de los procesos, el proceso centrado en la persona, el proceso que nace de la realidad, características de los procesos. Fíjese que todo está en clave del proceso. Podríamos decir que el gran lema de La Salle es el proceso. ¿Ah? La gran verdad es el respeto por el proceso. Y después, el La Salle tiene una particularidad, que en vez de conceptualizar de manera escrita, pone gráficos, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿cuáles son las verdades desde lo educativo que queremos vivir? Y pone un gráfico. ¿Cuáles son las verdades desde lo filosófico? Y pone un gráfico. No está mal, está bueno también esto, lo puedo escribir, lo puedo graficar. El único desafío que me parece en la parte gráfica es que tiene que estar muy bien explicado lo que yo grafique, porque se puede interpretar de muchas maneras un gráfico, ¿no? Entonces por ahí implica un mayor desarrollo, pero sí es cierto que yo lo veo y me impacta más un gráfico que un texto largo. Entonces, bueno, son modos de armar esta parte del credo en el ideario. Luego del credo, que acuérdense, el credo es concreto, es cortito, porque estamos hablando, piensen en cómo nosotros expresamos nuestras verdades de fe como católicos. En un credo, que no sé cuánto demorará en rezarlo, pero 1 minuto, 1 minuto y medio en la misa, no más de eso, creo que me estoy quedando largo, ¿no? Salvo si el credo de los apóstoles o el liceo constantinopolitano, que es más largo, ¿no? Pero no demora mucho. Ahora, después yo tengo que empezar a explicar ese credo. Lo tengo que desarrollar un poquito más. Entonces ahí empezamos a hablar del tercer momento de un ideario, que es el campus doctrinal. Entonces, el primer paso para armar un ideario es pensar un prólogo. El segundo es pensar el credo, cuáles son las verdades de fe fundamentales.
Tercero, ¿cuál es el campus doctrinal? Que el campus doctrinal no es otra cosa que, a ver si se me ha ido ahí. El campus doctrinal no es otra cosa que, a ver, desarrollar las verdades que están expresadas en el credo. ¿A través de qué? De la doctrina de la Iglesia, ¿no? De los textos bíblicos, de los textos pastorales y teológicos, de las claves en la escuela creyente, por ejemplo, los materiales de Jaec, desde el perfil de alumno, perfil de docente, comunidad educativa, carisma y estilo institucional. Fíjense que cada institución tiene su propio carisma, ya sea confesional, o congregacional o no, ¿no? ¿Cuál es el carisma? ¿Cómo surgió nuestra institución? ¿Cuál fue la base fundacional de nuestra escuela? Eso es hermoso, que por más que lo expresamos en el prólogo, acá lo tengo que hacer vida. ¿Cuál es nuestro carisma? A ver, estas ideas que se van a desarrollar, se desarrollan de manera muy diversa. A ver, yo lo puedo hacer todo fragmentado, como diciendo, bueno, primero pongo el credo, después pongo el desarrollo del campo doctrinal, y después pongo la fundamentación, si es de la doctrina social de la Iglesia o de los fundamentos, o lo puedo hacer todo junto. Por ejemplo, los hermanos Lasallanos lo hacen todo junto. A ver, vieron que el credo de los hermanos Lasallanos era el proceso. La gran verdad es el proceso. Bueno, cuando empiezan en el campo doctrinal a explicar cada uno de los procesos, le ponen una cita que lo fundamenta, que le da el corpus. Entonces, esto lo sacamos de la declaración de la congregación, esto otro lo sacamos de la regla número 13 de la congregación. Lo van fundamentando. Entonces, en esta tercera parte, ustedes van desarrollando verdades que expresaron en el credo, pero también las van fundamentando de manera integrada o no, eso lo deciden ustedes, con un corpus doctrinal. ¿Cuáles son los textos bíblicos que son fundamentales dentro de las ideas y verdades que están ustedes desarrollando? ¿Cuáles son los textos del magisterio? ¿Cuáles son los textos pastorales? En este momento lo tienen que poner. Y yo me animo a sugerirle también otras propuestas, ¿no? En esta armonía entre fe y razón que tenemos que tener en las instituciones educativas, algunas propuestas doctrinales. Porque para hablar de la fe en el currículo escolar no podemos desconocer, por ejemplo, el documento de Juan Pablo II, Fides et Ratio, ¿no? La fe y la razón. El gran documento de Juan Pablo II para entender esta integración de la fe y la razón. Fíjense lo que dice. La fe no teme a la razón. Estas son como dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Hermoso. Entonces, si yo quiero, una de las verdades es la unión entre fe y razón, nosotros en nuestra institución queremos vivir esta integración de la fe y la razón. Bueno, uno de los campus doctrinales puede ser la Fides Ratio, ¿no? El documento pontificio de Juan Pablo II que habla de esta unión entre la fe y la razón. Podemos tomar también algún documento del Concilio Vaticano II que nos sugería Mónica también, o Tomás, cuando hablaba de la espiritualidad. Fíjense, yo tomo solamente este fragmento, este texto, ¿no? Dice, recuerden los maestros que de ellos depende, sobre todo, el que la escuela católica pueda llevar a efecto sus propósitos y sus principios. Esfuércense con exquisita diligencia en conseguir la ciencia y la fe, avalada por los títulos convenientes, y procuren prepararse debidamente en el arte de educar, conforme a los descubrimientos del tiempo que va evolucionando, unidos entre sí por la caridad y llenos del espíritu apostólico. Den testimonio tanto con su vida como con su doctrina del único Maestro, Cristo. Hermoso. Fíjense, para agregarlo en el campus doctrinal.
estas frases del Concilio Vaticano II que nos ayudan a entender la evangelización del currículum. Esto es la evangelización del currículum. Vamos a ver también, por ejemplo, siguiendo con esta clave de escuela evangelizadora, algunos textos de Consudec, que también nos ayudan a pensar la escuela en clave creyente. Por ejemplo, este que dice de misión tachado posible, que les mostré recién, que dice: los formadores de la comunidad educativa deben construir un perfil del egresado desde una cosmovisión cristiana abierta, en diálogo con las diversas corrientes de pensamiento, sin caer en el escepticismo de la verdad, buscando el desarrollo integral de la persona y valorando los aportes de la cultura actual. Hermoso para pensar el ideario. Y fíjense este segundo: la escuela debe asumir con fidelidad los problemas que plantea hoy la cultura del ser cristiano en el trabajo, la familia, la política, la calle, los medios de comunicación, otros. ¿Sí? Bueno, hasta ahí toda la parte de desarrollo doctrinal. Y ahora ya viene la conclusión. Dijimos entonces, prólogo, credo, desarrollos de las verdades con un campus doctrinal y conclusiones. Las conclusiones siempre abiertas. ¿Por qué? Porque las conclusiones me tienen que dar pie a las matrices institucionales, a lo que sigue. Entonces vamos a ver cómo concluyen, por ejemplo, el ideario de los lasallanos. Dice, la parte final del ideario, ¿no? Dice: el mejoramiento continuo es imposible sin adecuados procesos de evaluación. Evaluar significa aprender de los caminos recorridos, es estar dispuesto a cambiar, es escuchar y ver, es discernimiento y al mismo tiempo es saber decir y proponer, ¿no? Deja abierto al discernimiento. ¿Y las hermanas cómo lo concluyen? Bueno, ¿para qué sirven nuestros valores? Este listado de valores es una riqueza en sí, pero además tienen distintas aplicaciones, aportan la dirección, va desarrollando, y al final dice: construyen nuestra cultura organizativa, tanto emocional como comunicativa. Son referentes en nuestra forma de vivir, convivir y trabajar. ¿Sí? Entonces, ahí lo terminan al ideario. Entonces, cuando hablamos de un ideario, prólogo, bien dirigido, pensando en el destinatario, que sea motivacional, que hable de mi historia como institución, de nuestra historia como institución, que hable de nuestro propósito, nuestro objetivo, qué es lo que queremos, qué soñamos, qué anhelamos. Y termina con una oración, con una puesta en manos de Dios, de la Virgen, de todo este proceso. Después viene el credo, cuáles son las verdades de fe que nosotros queremos vivir en nuestra comunidad. Bien concreta, por eso piensen en el credo de la misa. ¿Ver? Si ustedes me dicen, a ver, yo me tengo que estudiar todo el catecismo para saber todas las verdades, no, estudiate el credo. El credo te representa como creyente católico. Bueno, y no es muy extenso, pero tiene una condensación. Fíjense que el catecismo, ¿qué toma? El credo. Y lo desarrolla, ¿sí? Entonces, no es que me tengo que estudiar todo de memoria, no, tengo que entender qué digo cuando digo el credo en la misa, que eso también es algo lindo para hablar de la misa, ¿no? Decir, bueno, ¿qué digo cuando digo el credo? O lo digo como loro, sin saber qué estoy diciendo, porque estoy poniendo una firma. Acuérdense que esto se firma, yo estoy diciendo, yo creo en esto. Entonces, cuando yo le doy un ideario a alguien, le estoy diciendo, nosotros creemos en esto. ¿Cuáles son las verdades en las que nosotros creemos? En la tercera parte, en el campus doctrinal, desarrollo esas verdades del credo y las fundamento desde el magisterio, desde los textos bíblicos, desde los textos pastorales, que como le dije, lo puedo hacer todo junto, pongo la verdad y le pongo una cita al lado, o puedo directamente poner todas las verdades y tipo pie de página voy citando. Eso cada uno como lo crea más conveniente. Y después de eso una conclusión abierta que me dé pie a seguir pensando en las otras matrices institucionales que tengo que seguir generando. ¿Sí?
Bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos? Muy bien. Están muy pensativos, che, me preocupa, me preocupa. Bueno, vieron que, a ver, por más que no es lo más largo, o sea, ya cuando hablemos del proyecto pastoral, eso sí es lo más largo, esto no es lo más largo, pero es lo más denso, porque contiene todo, por eso hay que pensarlo muy bien. La idea es que esto pueda estar el equipo directivo, que pueda estar alguien de la pastoral, que pueda estar el párroco, o sea, porque son verdades que son ejes, ¿no? Bueno, ¿algo que querramos decir? Sí, Roxana. No, Leo, te quería consultar una duda. Cuando vos hablaste del campus doctrinal, bueno, me quedó claro la idea o la necesidad de fundamentar lo que expresamos en el credo, pero también incluiste, o estaba incluido en ese campus, pusiste claves de la escuela, perfil del alumno, perfil del docente, la comunidad educativa. Entiendo que el campus doctrinal define entonces, o debe contener el perfil del alumno. Bien, está bueno, Roxana, porque en realidad, si nosotros, en la parte pedagógica, en el credo, en la parte pedagógica, sí, seguramente yo voy definiendo, ¿no?, cuál es el perfil, los perfiles. Si son verdades que yo quiero vivir como institución, lo voy a definir a esos perfiles, cuál es el ideal, ¿no?, de estudiante que queremos, que soñamos, porque acuérdense que pensado siempre en clave de utopía, de mirar hacia adelante. En este campo doctrinal, no olvidarse, a lo mejor me faltó explicarlo un poquito más ahí, que tenemos un montón de textos desde la JAEC, desde CONSUDEC, que fundamentan esto. Entonces, si yo quiero, una de las verdades que tengo que desarrollar es el perfil del estudiante de una escuela en clave creyente, lo puedo trabajar yo en mi escuela, pero bueno, ¿y cómo lo voy a fundamentar? Y lo puedo fundamentar desde ya textos que tenemos, desde CONSUDEC, desde JAEC, que nos ayudan a decir, bueno, a ver, tomen este texto, tomen aquello, ¿no? Vamos armando nuestro propio campus doctrinal en todas estas verdades. Pues sí, cuando hablamos nosotros de la escuela en clave creyente, tenemos que definir todas estas verdades pedagógicas que ya las tenemos incluidas, pero a lo mejor que no la hemos armado desde un campus creyente, un campus doctrinal creyente. Ese el desafío, ¿no? O sea, la lógica sería que todas las que sean verdades fundantes, porque puede ser que esa para mí, usted diga, no, para mí no es una verdad fundante y no la incluyo acá, la incluyo directamente en el PEI. Sí, tranquilamente lo pueden hacer, pero todas esas verdades fundantes está bueno que tengan un buen marco de referencia en el ideario, porque eso entonces ya marca un mapa de ruta con respecto a eso. Por más que en el PEI yo me pueda reunir con los docentes y pensar juntos cuál es el perfil del egresado que queremos, bueno, pero ya hay un marco de referencia que se planteó en el ideario. Bien, y eso iría en el credo, sino que va a estar fundamentado en el campus doctrinal. Exacto, en el credo estaría enunciado y en el campus doctrinal estaría explicado. Estaría fundamental, claro. Bien. Tal cual. Vale. Gracias. ¿Algo más que nos quede por ahí, Paula? Ahí una está. pregunta, una duda. El ideario. Sí. ¿Tiene que sí o sí estar en clave de pastoral? Porque esto de la escuela en clave de pastoral es como que me parece que no siempre estuvo, como que ha surgido, no sé, yo tengo la idea alrededor del año 2000, trabajaba en una escuela escolapia y empezamos recién con los hermanos lasallanos a estudiar cómo es esto de la escuela en clave de pastoral. Puede ser que un ideario no tenga la idea de una escuela en clave de pastoral, que sea un ideario católico con su fundador, sus fundamentos en su fundador, y no tenga que ver mucho con la escuela en clave de pastoral. Sí, tranquilamente, Tere, porque es más, muchos de los idearios que tenemos se han creado en momentos en donde solamente había que poner la parte histórica de la institución y revelar algunas verdades doctrinales y ya está, no mucho más. Por eso el desafío nuestro, si nosotros tenemos un ideario y sabemos que hoy la Iglesia nos pide pensar en clave pastoral, es ver cómo le agregamos, pues esto no es, si uno tiene un ideario, no es suprimir lo que tiene, sino cómo transformar estas verdades que ya se están viviendo o están expresadas en ese ideario en clave pastoral. Entonces a lo mejor habrá que agregar
en el credo alguna verdad nueva que tenga que ver con esta escuela en clave pastoral, podemos agregar a lo mejor en el campo doctrinal algunos textos nuevos que tengan que ver con este imaginario que nos propone Hayek, ¿no? O sea, por eso digo, me parece que es ir adaptando, esto que decíamos al comienzo, el ideario es algo que tiene que ser flexible en la lógica de que se vaya adaptando a los tiempos que vienen, no para anular lo anterior, no, nos pongamos bien bíblicos. No vine a quitarle ni un punto ni un coma a la ley, pero sí vengo a decirles esto que es nuevo, ¿no? Vengo a hacer un resumen, diría Jesús, ¿no? Nosotros decimos, bueno, venimos a hablar ahora en clave pastoral, pero no a suprimir lo otro, a transformarlo, a construirlo, a repensarlo a lo mejor. Sí, en esto, como decía, cambiar la forma, a lo mejor en lo que se dice, ahí yo estaba leyendo, es cierto, por ahí como que para mí era viejo, porque es eso, a lo mejor el lenguaje con el que se expresa no es lo que estamos viviendo, a lo mejor por eso en realidad no es cambiarlo, sino adaptarlo, cambiar la forma de expresarlo para que motive, para que se sienta actual y contemple por ahí estas necesidades que hay. Y también esto de cómo lo damos a conocer también, porque en eso también me parece que puede ser un modo nuevo de cómo hacerles llegar esto, con otra mirada y que no sea ni algo impuesto, ni algo determinante, sino algo que se nos invita a vivir a todos. Tal cual, tal cual. Paula, querías decir algo, sí. Tengo el caos acá. Profe, ¿sabes qué? Muy motivador esto que estás planteando, porque entré al ideario del colegio donde estudié, Jardín de Infantes, y me doy con que, claro, están basados en el Concilio Vaticano, pero es todo punto, es eterno. Entonces, bueno, me voy a poner la tarea de hacerlo de acuerdo a lo que vos has dado, y vamos a ver qué pasa, porque me parece muy interesante, muchos puntos, franciscano, pero demasiado, como que es mucho. Claro, bueno, por eso está bueno que nosotros lo veamos, porque, a ver, la idea es que el ideario, a ver, sea algo que no tenga tantas páginas, como para que yo, si viene una familia a escribir a su hijo, yo se lo pueda dar, y en un par de ojeadas ya se dé cuenta a dónde está mandando a su hijo, ¿no? ¿Qué perfil de institución es en la que está inserto su hijo, ¿no? Que no tenga que ponerse a leer el Concilio Vaticano II para saber qué tipo de escuela es, ¿no? Tiene que ser algo ameno, claro, pero no por sencillo, menos complejo, ¿no? Por eso digo, cuando uno va a la misa y reza el credo, por más que dice, bueno, a ver, no es algo complejo, ya me lo aprendí, lo puedo recitar, es algo cortito, pero bueno, después vendrá la tarea de explicar todo eso que está ahí. Pero no es algo imposible para alguien que lo ve por primera vez al credo entender cuáles son nuestras verdades de fe cuando yo se lo dé en un papelito chiquito escrito. Por eso digo, tiene que ser concreto, específico, motivacional y que respete estos pasos. Un prólogo bien dirigido, un credo con las verdades fundamentales, un campo doctrinal donde se desarrollan las ideas fundamentales y una conclusión abierta que da pie a las otras matrices institucionales. Algo que les quería decir con respecto a lo que ustedes decían del concilio y demás, yo digo, a ver, en esto que explicaba Tomás, ¿no? Y Mónica. Por ejemplo, hay muchos idearios que se armaron en la lógica del Concilio de Trento, en donde muchas de nuestras catequistas más grandes, se me van a enojar si hay alguna, no, por favor, que conozcan ustedes, pero que se tomaba asistencia para ir a misa, por ejemplo, porque no ir a misa era el pecado más grave del mundo, y salían a buscar a los chicos porque se fueran a confesar porque no habían ido de domingo a misa. Y que después con el Concilio Vaticano II esa lógica cambia. A ver, pero se deja o sea, se empieza a decir que la misa no es importante en el Concilio Vaticano II. No, es fundamental la misa. Pero, a ver, el pecado más grave no es no ir a misa. Y no es que yo tengo que estar controlando quién haya misa. Fíjense, cuando habla del compromiso del laico, el Concilio Vaticano II, dice, la función principal del laico
no es ir todos los domingos a misa, es hacer presente a Cristo en los lugares donde se mueve todos los días, en el trabajo, en la familia. Ese es el pecado más grave, podemos decir, no hacer presente a Cristo en los lugares cotidianos. ¿Por qué yo voy a misa? Porque necesito alimentarme de este Jesús que me da la fuerza para hacer presente el Evangelio en lo cotidiano, porque solo no puedo, no es una misión mía. Entonces cambia la lógica de la misa. La misa es importante, sí, pero no porque Dios me va a castigar si no voy, sino porque Dios me alimenta para poder salir al mundo y hacerlo presente. Cambia la lógica. Entonces, fíjense que aparece este pensamiento de un Cristo por otro Cristo. A ver, yo no fui a misa porque mi hijo está enfermo, ¿y qué? ¿Estoy en pecado? ¿Dónde está Jesús en ese momento? En mi hijo que está enfermo. ¿Cuántos problemas se armó con el Concilio de Trento por catequistas que con mucha fe y con mucho amor dejaban a su familia por el compromiso parroquial? Y sus hijos hoy no quieren saber nada de la iglesia porque la iglesia le robó su mamá, le robó su papá, le robó su tía. Entonces digo, ¿por dónde pasaba Jesús? ¿No? Es algo para que lo reflexionemos, que eso nos ayuda a reflexionar el Concilio de Vaticano II. El de Trento no lo planteaba eso. Tal Sí. cual, perdón, profe, pues es que como vos lo planteaste, tuve la experiencia. Y como yo venía de una cuestión de Córdoba, imagínate, hacia la sierra, en las sierras, había una de las catequistas que tomaba asistencia a los chicos y que de acuerdo a la asistencia hacían o no la comunión. Cuando empezó a haber ciertas modificaciones, que a mí me toca entrar en la catequesis, no fue fácil. No fue fácil al principio, y hacer entender estos valores, ¿no? Esto de que, bueno, tengo enferma a mi abuela, me quedo para cuidar a mi abuela. Jesús me lo va a entender. Y bueno, también la contradicción de las catequistas de antes, que decían, pero ¿cómo? Y bueno, y hacer entender, ¿no? De que, bueno, que Jesús está, que Jesús quiere eso, quiere que vos te quedes con tu abuela, a cuidar a tu hermano. Pero que también, Paula, ni siquiera era una contradicción para la catequista de ese momento, porque ellos se formaron en una lógica de catequesis que eso era así. Exacto. ¿Se entiende? Exacto. Y los sacerdotes, que eran personas ya mayores, de una línea muy vertical, también eso tenían. Entonces, claro, no contradecir, tenías que tratar de adaptarte a lo que estaba, y de ahí empezar a trabajar un poquito con todo lo nuevo, lo que el Papa Francisco proponía. Entonces fueron cambios. En 2013 fueron muchos cambios en esta zona. Y bien. Bueno, da que reflexionar. Por eso digo, hoy lo que vos estás diciendo, Paula, nosotros lo podemos reflexionar a la luz del Concilio Vaticano II, por eso es lo importante, ¿no? Es decir, bueno, volvemos como, a ver, las catequistas que teníamos es como el ideario que teníamos. ¿Está mal? No, fue contextualizado a un momento histórico en donde la Iglesia decía eso, y el contexto lo permitía porque estaba visto como algo bueno, una verdad, estaba en el credo de ese momento. Ahora, hoy a la luz del Concilio Vaticano II vemos que el compromiso de una escuela en clave pastoral no pasa por, se dijo en otros encuentros, por una imposición, pasa por una propuesta. Yo tengo que ser carismático, tengo que contagiar, y nos volvemos bíblicos, porque de pronto el carisma es lo más bíblico que hay, porque el anuncio era así, yo te contagiaba con el carisma, te quedabas con las ganas, te sentabas al lado mío y me decías, explícame un poquito más. Y ahí venía la catequesis. Después que yo tenía unas ganas locas de escuchar, no que yo le explique como loco catequesis a alguien que no me quiere escuchar. Esto es muy importante para R, porque en realidad si yo no hago un anuncio carismático, le estoy explicando verdades a alguien que no quiere escuchar verdades. Entonces el carisma viene primero a decir, te motivo, te entusiasmo,
¿Te gustó? ¿Te quedó el saborcito? Mañana te explico. Quédate con las ganas. ¿Ah? El carisma es eso, es bien emocional, hoy que hablamos de la educación emocional. El carisma es netamente emocional. Te quedas emocionalmente pegado a esto que quiero escuchar más. Bueno, mañana ven y te explico. Ahí viene la catequesis. Que en realidad lo ideal sería que se den de manera conjunta siempre carisma y catequesis, ¿no? Pero bueno, tratando de separarlo como para explicarlo de manera que se entienda, es eso, motivación y explicación racional después. Algo más que no quede dando vuelta, pero me parece que va por ahí la cosa, entender, y le agregamos algo más en base a lo que dijeron recién. Entonces, cuando pensemos en el prólogo, pensemos en esta clave, que lo decía al comienzo, ¿no? Eduardo Casas, clave carismática. Por eso esto de la carta a la familia, clave carismática. Yo tengo que motivar, entusiasmar, que cuando lean el prólogo digan, che, qué lindo lo que van a ver en esa escuela, qué lindo que está, qué lindas las verdades que tienen. Bueno, después a lo largo de los años que estén, nuestro hijo nos iremos desarrollando esas verdades. ¿Sí? Bueno, entonces, para cerrar, Estanislao Carling nació en Oliva, mira, provincia de Córdoba. Fue ordenado sacerdote en Roma, Italia. Conoció ahí en Roma a Monseñor Angelelli, fueron muy amigos de Monseñor Angelelli. Fue presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, con Benedicto XVI, cardenal de la Iglesia. Y hoy tiene 94 años y es arzobispo emérito de Paraná. ¿Por qué se los presento a Monseñor Carlos? Porque cuando él nos daba teología, cuando él me enseña teología, él decía, nos contaba su historia, y él decía, cuando yo estudio teología, estudio de rodillas, decía, al lado de la cama. Bueno, dice, uy, de rodillas, al lado de la cama. Sí, dice, porque a las verdades de fe, cuando uno está frente al misterio, se tiene que arrodillar. Si vos estás frente a Dios, te tenés que arrodillar. ¿Cómo vas a estudiar las verdades de Dios paradito como si acá no pasara nada? Estás frente al misterio, y frente al misterio no te queda otra que arrodillarte. Me quedó grabado porque el texto bíblico que ilustra esto que dice Monseñor es el texto de Éxodo 3. Quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando, que estás parado, es tierra santa. Entonces, cuando nosotros pensamos en la escuela en clave pastoral, pensamos en nuestros alumnos, pensamos en qué escuela creyente queremos, estamos pensando en este Dios que queremos descubrir, estamos tratando de descubrir este misterio de Dios que está en nuestra escuela. La actitud nuestra tiene que ser de rodillas. Obviamente que no lo voy a hacer físicamente, no siempre estoy en condición de hacerlo físicamente, pero nuestro espíritu tiene que estar de rodillas. Estamos frente al misterio de un Dios que se hace presente en nuestros niños, en nuestros docentes, en nuestra escuela, ¿no? En nuestra maestranza, en todas las personas que están. Dios se hace presente y yo internamente tengo que estar arrodillado frente al misterio. Entonces los invito a que cuando pensemos en nuestros prólogos, cuando pensemos en nuestros credos, cuando pensemos en nuestro campus doctrinal, no estamos frente a un libro de pedagogía solamente, estamos pensando en este Dios que está presente y que quiero que esté presente en nuestra comunidad educativa. Y nuestra actitud tiene que ser de rodillas, de humildad, de dejar que es a lo mejor un discernimiento, ponernos en oración y decir, bueno, los que vayamos a armar esto, discernamos, nos pongamos en esta actitud orante frente a Dios y le preguntemos, a ver, ¿en dónde estás presente en nuestra comunidad? ¿En dónde querés que te descubramos? Porque no tenemos que perder de vista que por más que yo lo empecé explicando bien conceptual, porque tiene conceptos que hay que comprender, esto no es una misión solamente nuestra,
nosotros estamos en una diplomatura de pastoral educativa, en donde lo que intentamos es ser las manos de Dios, ser la cabeza de Dios, ser el corazón de Dios. Pero en realidad lo que queremos es que Dios actúe en nuestra comunidad, no que nosotros actuemos como somos mente brillante que vamos a hacer todo. Obviamente que es distinto, es más fácil decir, bueno, yo me junto con alguien y lo pienso rápido, ¿no? Lo organizo. Pero este no es un proyecto mío, este es un proyecto de Dios, ¿no? Entonces yo le tengo que preguntar a Dios qué quiere para mi comunidad. Y entonces digamos, la frase de Monseñor Carles a mí me parece que es iluminadora. Si voy a pensar en los misterios de Dios, si voy a pensar en el misterio de este Dios que se oculta y se muestra, arrodíllate. Como actitud interna, arrodíllate, está frente al misterio. Y si no, pensarlo como una actividad curricular más, pero no digas que es pastoral educativa. Decí que es un proyecto educativo, simplemente, ¿no? Me parece que puede ser iluminador para cuando lo vayamos pensando. Mira, me acordé de Monseñor Carles. ¿Vos lo tuviste, Tomás? No. No tuve. Tengo una camada un poco más. No te me hagas tan el joven, Tomás, por favor. Bueno. Claro, soy una promo un poco más nueva. No he tenido, no. Bueno, por respeto a todos, son y 32, hemos concluido entonces con esta primer parte del módulo. En la segunda parte del módulo 3 ya nos adentraremos en las otras matrices. Obviamente que no vamos a poder abarcar todas, porque tampoco le va a dar el tiempo a ustedes para armar todo. Entonces, vamos a hacer una presentación general de las otras matrices para que nosotros nos quede el instrumento, y vamos a diseñar a lo mejor alguna propuesta de cómo hacer las intervenciones en la comunidad educativa, porque acuérdense que las otras matrices ya tienen intervención de toda la comunidad educativa. Entonces no es algo que lo podamos organizar nosotros ahora, rápido, sino que yo tengo que armar a lo mejor un instrumento para proponerlo a la comunidad y armarlo junto con la comunidad. Son otros tiempos. Entonces la idea es presentar las matrices y a lo mejor diseñar juntos cómo lo propondríamos a la comunidad o cómo lo trabajaríamos en la comunidad para empezar a desarrollar las distintas matrices institucionales que nos propone Hayek. ¿Sí? Muy bien. Estamos entonces. Chao, chao. Nos vemos. No, profe, gracias.